Estamos trabajando con la parábola. El día de ahora terminaremos con la parte teórica de la parábola. Estamos con el inciso B, dice pasar la ecuación general de la parábola ahora a ecuación ordinaria. Les recuerdo qué es lo que hemos visto acerca de la parábola en las últimas clases. Comenzamos a trabajar lo que era la definición y sus elementos. No lo olviden, 5 elementos para poder describir a la parábola. Vimos el tipo de parábolas, horizontales, verticales. Las horizontales, acuérdense, pueden abrir hacia la derecha o hacia la izquierda, y las verticales pueden abrir hacia arriba o hacia abajo. La ecuación ordinaria la presentamos en cada una de ellas, y posteriormente nos adentramos a la ecuación general. De la ecuación general, en esta parte lo que hemos hecho es pasar la ecuación ordinaria a la ecuación general, que fue la clase anterior, y el apoyo básico que tuve es un video muy explicativo acerca de cómo se hace la transformación. Les muestro ejemplos de ecuaciones de la parábola ahora cuando es general. Imagínense que tuviéramos la ecuación de este tipo. Vamos a decir inmediatamente, ya sé, esta va a ser una parábola vertical. Ahora lo que nos interesa por el momento es reconocer los valores de D, de E y de F. Imagínense que tuviéramos este ejemplo. X cuadrada más 9x más 7y menos 3 igual a 0. Esta es una ecuación de una parábola. Vertical u horizontal. No es difícil. Si vemos la variable elevada al cuadrado es x cuadrada y dijimos, relaciones de este tipo hacen referencia a parábolas verticales. Esta debe de ser una parábola vertical. Lo que nos interesa reconocer por un momento es saber cuánto vale D, cuánto vale E y cuánto vale F. Pero miren qué fácil. D, el número que está multiplicando a la variable X es 9, pues entonces D vale 9. Observen que el número que está multiplicando a Y va a ser E, aquí está representado, y este valor sería de 7. El número independiente, el número solo, va a estar relacionado con F, y el número aquí va a ser menos 3. Esa es la primera parte, reconocer qué tipo de parábola es y los valores de D, de E y de F. Les muestro otro ejemplo. Es una ecuación de la parábola, es una ecuación general de la parábola. La ecuación es x cuadrada menos 4x menos 12y más 10 igual a 0. Observen, por la manera en que está representada la ecuación, esta debe de ser una parábola que va a ser vertical. ¿Hacia dónde va a abrir? ¿Cómo va a ser su descripción? Eso ya va a corresponder a los valores específicos de D, de E y de F. Por el momento nos interesa reconocer esos números. Qué sencillo es. El número que multiplica la variable X está relacionado con D, y observe que en este caso sería menos 4. El número que multiplica a la variable Y está relacionado con E, y en este caso sería menos 12. Observen que el número independiente, el número solo, que es F, en este caso va a ser igual a 10. Ecuaciones generales de la parábola. Les muestro otro ejemplo. Ahora sería del tipo de la otra ecuación, y cuadrada más dx más ey más f. Observen que independientemente de la letra elevado al cuadrado, las siguientes letras no pierden orden. El número que multiplica a x siempre va a ser d, el número que multiplica a y siempre va a ser e, y el número solito siempre va a ser f. Eso es importante porque inmediatamente van a reconocer esos números. Observen que esta es del tipo y cuadrada, va a ser una parábola horizontal. ¿Qué ejemplos pueden ser de este tipo? Y cuadrada menos 8x más 2y menos 5 es igual a 0. Esta inmediatamente tenemos que decir es una parábola horizontal. Los valores de D, de E y de F son muy sencillos. El número que multiplica a X es menos 8, por eso D es menos 8. El número que multiplica a Y es 2, por eso E es 2. Y el número que multiplica, el número solito es menos 5 y ese va a ser F. Es la relación de los ejemplos de las ecuaciones generales. Les presento el último. Y cuadrada más 12x menos 7y menos 19 igual a 0. Esta es una parábola horizontal. Observen que es del tipo y elevada al cuadrado. Qué sencillo. E va a ser igual a 12, el número que multiplica a x. E va a ser igual a menos 7, el número que multiplica a y. Y f es igual a menos 19, el número solo. ¿Vamos bien? Avancemos.
Es momento de presentarles ahora sí los ejercicios de cómo pasar una ecuación general a una ecuación ordinaria. Hay que tener en cuenta esto y se los menciono. Si me lo preguntan, por supuesto que en su momento se los aclararé, pero dice el ejercicio número 10, transforma cada ecuación general a ordinaria y trázala en el plano cartesiano. Ya no vamos a trazarla en el plano cartesiano, también vamos a utilizar álgebra, pero un poco más profunda. Fíjense cómo va a ser. Hagan de cuenta que tenemos el primer ejercicio que dice, transforma esta ecuación general a ordinaria. Si esta es una ecuación general de la parábola, inmediatamente debemos de reconocer cuánto vale D, cuánto vale E y cuánto vale F. No es difícil. Observen que D vale menos 12, el número que multiplica X. E vale 4, el número que multiplica y F vale 12, el número solo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la transformación de la ecuación? En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es verificar el orden con respecto de la variable al cuadrado. Eso quiere decir que si la variable al cuadrado comienza con X, esperemos en segundo lugar encontrar a la X. Ese es el orden que debemos de checar, que debemos de verificar. Para este caso, la verificación es esta. Primero comienza la ecuación con X al cuadrado y entonces enseguida está la X también. Eso significará que el orden es adecuado y no tenemos que hacer nada por el momento de la ecuación. Eso es verificar. Es fijar la atención en la ecuación para ver si el orden con respecto de la variable al cuadrado está dado. En este caso, sí lo está. Avancemos a la siguiente parte. Si es así, entonces debemos de realizar el despeje. En este caso, debemos de pasar 4y a el otro lado de la igualdad y debemos de pasar el número solo a el otro lado de la igualdad. No es complicado. Observen que 4y está sumando, va a pasar restando. Y 12 está sumando, también va a pasar restando. Entonces, quedaría así. En el lado izquierdo de la igualdad ha quedado x cuadrada menos 12x. Sí, ya está. Y en el lado derecho de la igualdad ha quedado menos 4y menos 12. Sí, ya lo tenemos. Estando así las cosas, observen con cuidado lo que va a suceder, lo que va a seguir. En el lado izquierdo de la igualdad tenemos un binomio. De lo que se va a tratar es de que ese binomio lo tenemos que transformar a un trinomio. Tenemos que hacerlo de esa manera. Tenemos que transformarlo a un trinomio, pero va a ser un trinomio especial. Va a ser un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo vamos a hacer la transformación de ese binomio a ese trinomio? Lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos que agregar un término importante, un término básico que va a formar parte de ese binomio. El término es b elevado al cuadrado sobre 4. Siempre que tenemos un binomio y lo queremos transformar a trinomio cuadrado perfecto, se debe de agregar b cuadrada sobre 4. ¿Quién es b? B es el número que va a multiplicar a la variable solita dentro del binomio. Siempre ese número sería b. Como se dan cuenta, lo tenemos que agregar a ambos lados de la igualdad. Les muestro cómo sería. B elevado al cuadrado. Quedamos que b es el número que multiplica x, en este caso es menos 12. Entonces sería menos 12 elevado al cuadrado sobre 4. Hagamos la operación en el numerador. Menos por menos va a ser igual a más y 12 por 12 va a ser igual a 144. En el numerador queda 144 y en el denominador pues no ha cambiado, queda 4. Hacemos la operación de 144 entre 4 y el número es 36. Significa que 36 se debe de agregar a ambos lados de la igualdad. Ha quedado así. Observen que en la parte izquierda quedó x cuadrada menos 12x más el número agregado que fue 36 y en la parte derecha menos 4y menos 12 más el número agregado que fue 36. Parte izquierda la dejamos como está, pero miren en la parte derecha se puede hacer esta operación y la realizamos, menos 12 más 36. Ha quedado así. Parte izquierda no se modificó, x cuadrada menos 2x más 36. Parte derecha se hizo la operación de menos 12 más 36 resultando 24. Tenemos así el procedimiento. Vamos a la mitad de este proceso. Analícenlo con calma. Fíjense qué es lo que sigue. En la parte izquierda, ahora lo que tenemos es un trinomio cuadrado perfecto. Sí, porque la idea fue de que el binomio se transformó a trinomio cuadrado perfecto. Pero ahora lo que continúa es de que ese trinomio cuadrado perfecto
lo vamos a transformar a el cuadrado de un binomio. ¿Cómo se va a transformar? Ojalá que se acuerden, este proceso algebraico se vio en sus semestres anteriores. Son 3 etapas. En la primera hay que sacar la raíz cuadrada del primer término del trinomio, ¿se acuerdan? Raíz cuadrada de x cuadrada. En la segunda etapa hay que respetar el signo del segundo término del trinomio, en este caso el signo es negativo. Y en la tercera etapa hay que obtener la raíz cuadrada del tercer término del trinomio, raíz cuadrada de 36. ¿Cómo queda entonces el cuadrado de un binomio? Queda de esta manera, x menos 6 elevado al cuadrado. Fíjense si no, raíz cuadrada de x cuadrada es x, signo del segundo término es negativo, y raíz cuadrada del tercer término, raíz cuadrada de 36 es 6, ha quedado el cuadrado de un binomio. ¿Sí se acordaron? Es factorización y es álgebra. Del lado derecho tenemos menos 4y más 24. Observen lo que sigue con mucho cuidado. Esta parte del lado derecho de la igualdad tenemos que ubicarla y tenemos que relacionar todo esto con esta ecuación del tipo x menos h al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k. ¿Por qué va a ser así? Porque ha quedado en el lado izquierdo x menos 6 elevado al cuadrado. Eso significa que esta parábola va a ser del tipo x menos h elevado al cuadrado, tal como ha quedado la representación. Pero fíjense en la parte derecha, según la ecuación, debe de ser menos 4p por y menos k. ¿Por qué el signo negativo? Esta parte es fundamental, porque quien multiplica a la variable y tiene un signo negativo. Por eso se respeta que este signo debe de ser negativo. Parte contraria sucedería si este signo hubiera resultado positivo. En otros ejemplos que les voy a mostrar resultará así, pero por el momento el signo es negativo. Por esto es la ecuación que la vamos a relacionar. Fíjense, de este lado hay que considerar esta parte fundamental y menos k. Eso significa que como en la ecuación que estamos relacionando queda y menos k, voy a respetar yo simplemente abrir el paréntesis, poner la letra y dejar lo demás en blanco, porque lo que sigue es una transformación también importantísima y no se vayan a perder en ella. Se va a realizar una factorización, pero ahora va a ser por el factor común. Observen cómo va a ser. Voy a partir de que aquí se tiene la letra y. Observen que el proceso está resultando, dice menos 4y más 24. Si yo tengo antes del paréntesis la letra y, lo que me restaría por preguntar es, ¿qué se debe de colocar aquí? Para que multiplicado por y me dé menos 4y. ¿Sí observan? ¿A quién debemos de colocar ahí? Si verifican, aquí debe de estar el menos 4. Sí, porque menos 4 por y va a ser el menos 4y. ¿No se perdieron? Continuemos. La pregunta es, ¿qué signo debo de colocar aquí? Para que ese signo multiplicado por menos 4 me dé este signo positivo. Como se dan cuenta, el signo que se debe de colocar aquí es negativo. Verifíquenlo. Menos por menos va a ser igual a más. Por último, ¿qué número se deberá de colocar aquí? Para que multiplicado por 4 me dé 24. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 24? Otra forma de verlo es así. Si yo divido este número 24 entre 4, ¿cuánto me resultará? Es obvio que es 6. 24 entre 4 va a ser igual a 6. Así es como se realiza la factorización por el factor común. Observen lo que ha quedado. En la parte izquierda, más bien, quedó x menos 6 al cuadrado, pero ahorita lo que acaba de quedar es menos 4 que multiplica a y menos 6, justamente lo que les he especificado en esta parte. Lo pueden comprobar de esta manera, fíjense, menos 4 por y es menos 4y, menos por menos va a ser igual a más, y 4 por 6 es 24. Así es la parte fundamental de la factorización. Finalmente, la ecuación ha quedado así. X menos 6 al cuadrado es igual a menos 4 que multiplica a y menos 6.
Como les decía, me conformo de que la ecuación así expuesta hace que termine el ejercicio. ¿Por qué? Pues porque decía el ejercicio y trázalas en el plano, pero a partir de aquí ya hemos visto cómo se pueden trazar en el plano. Pueden checar el apunte en donde en algún momento lo hicimos, de seguro ya se acuerdan cómo se realizó esta parte. Lo único que podríamos rescatar aquí, y que les sugiero es los 4 elementos básicos cuando nos dan la ecuación. ¿Cuál es el primero? El tipo de parábola. Ya quedamos que cuando la x esté elevada al cuadrado, esta parábola va a ser vertical. La apertura, observen, el signo negativo va a abrir hacia abajo. El vértice, ¿se acuerdan que se cambiaba el signo? Si este es menos 6, ahora va a ser 6. Si este es menos 6, ahora va a ser 6. Y el lado recto va a ser 4. Eso es lo que me interesa que se rescate. Es una parábola vertical, va a abrir hacia abajo, el vértice es 6,6, el lado recto es 4. Así termina el ejercicio. Esa es la idea de transformar una ecuación general a ordinaria. Procesos algebraicos, hay que tener cuidado. Les presento otro ejemplo. Es el número 2. Es la ecuación y cuadrada menos 4x menos 12y más 12 igual a 0. Primera parte, ¿cuánto vale d, cuánto vale e y cuánto vale f? No es complicado. D va a ser igual a menos 4, e va a ser igual a menos 12, f va a ser igual a 12. Vamos con las etapas. Mucho cuidado. Primero, verificar el orden con respecto de la variable al cuadrado. Observen que el orden es así. Aquí la ecuación comienza con y elevado al cuadrado, lo cual significa que en el orden debe de surgir después el elemento y. Eso significa que va a haber una reordenación. En este caso sería y cuadrada en primer lugar, menos 12y en segundo lugar y posteriormente menos 4y en tercer lugar. La ecuación debe de ser puesta de esta manera. Y cuadrada menos 12y menos 4 y menos 2 es igual a 0. Observen que menos 4x solamente ha cambiado de lugar, por eso debe de conservar su signo negativo. No se ha ido a otro lado de la igualdad, por eso se debió de quedar con signo menos. Eso cuídenlo, que no les vaya a confundir. Ya teniendo este primer paso, podemos avanzar hacia los demás como habíamos hecho. Observen que en este caso, ahora quien se debe de ir para el otro lado es menos 4x y se debe de ir el 12, es decir, van a cambiar, se van a ir con signo contrario. Es decir, hay que despejar el 4x y el 12, mandarlos para el otro lado. Quedaría de esta manera. El 4x, como se dan cuenta, tiene signo negativo y va a pasar con signo positivo, y el 12 tiene signo positivo, pasa con signo menos. Así están las cosas. El proceso, ya lo vimos, en primer lugar, es de que consideremos que es un binomio en la parte izquierda de la igualdad. ¿Se acuerdan? Hay que transformarlo a un trinomio cuadrado perfecto y tenemos que agregar un término importante, el término b cuadrada sobre 4. Siempre es el que se agrega, siempre es así. No lo olviden, b es el número que está multiplicando a la variable, en este caso, b va a ser igual a menos 12. Y entonces se agrega a ambos lados de la igualdad. Sería menos 12 elevado al cuadrado, igual que hace un ratito, y es el mismo número, menos por menos va a ser igual a más, y 12 por 12, 144. Entre 4 va a ser igual a 36. Este número se agrega a ambos lados de la igualdad. Ha quedado así. Lado izquierdo, y cuadrada menos 12y más 36. Lado derecho, 4x menos 12 más 36. Hacemos esta operación que es la que nos invita a realizarse. Lado izquierdo no se modifica, y cuadrada menos 12y más 36. Lado derecho, la operación de menos 12 más 36 es 24. ¿Qué continúa? Nos concentramos en la parte izquierda y se dan cuenta, es un trinomio cuadrado perfecto. Hay que transformarlo al cuadrado de un binomio, 3 etapas. Primero, la raíz cuadrada del primer término del trinomio, raíz cuadrada de y cuadrada. Segunda etapa, signo del segundo término del trinomio es negativo. Y tercera etapa, raíz cuadrada del tercer término del trinomio, raíz cuadrada. Entonces, la situación en el lado izquierdo va a quedar así. Verifíquenlo. Raíz cuadrada de y cuadrada es y. Signo es negativo. Y raíz cuadrada de 36 es 6. Sí, ya se realizó la factorización. En la parte derecha ha quedado 4x más 24, igual que hace un ratito. Hay que relacionar con esta ecuación. ¿Por qué de esta manera?
Porque fíjense del lado izquierdo, y menos k elevado al cuadrado, ¿sí? Y observen del lado derecho, no apareció aquí ningún signo acompañando al 4, porque aquí no hay ningún signo acompañando a la x, es decir, hay signo positivo que no se escribió. Esta es la ecuación. ¿Qué nos interesa de la ecuación? Esto. Abrir paréntesis, escribir la x y luego cerrar el paréntesis y vamos a realizar la factorización por el factor común, igual que hace un ratito. Observen cómo se va a realizar, no se vayan a perder. Primero, debo de preguntarme, ¿a quién debo de colocar antes del paréntesis para que multiplicado por x resulte 4x? ¿Ya vieron que debe de ser el 4? No hay otro número. Después, ¿qué signo debo de colocar en el lado derecho de la x para que multiplicado por el signo positivo que está aquí, que no se escribió, debe de resultar positivo? Pues acuérdense y observen, no hay de otra, el signo debe de ser positivo. Tercera parte, ¿qué número debo de colocar aquí para que multiplicado por 4 me dé 24? Pues no se tarda mucho para decir, es el número 6. Ha quedado de esta manera, 4 que multiplica a x más 6. Y eso es la ecuación ordinaria de la parábola. Por último, rescatamos los elementos que va a ser, esta va a ser una parábola horizontal. Si se dan cuenta, va a abrir hacia la derecha porque el signo aquí es positivo. El vértice, menos 6 para x, 6 para y. El lado recto va a ser igual a 4. Y así es como termina el ejercicio. Parábola horizontal, abre hacia la derecha, vértice sí, menos 6,6, lado recto es igual a 4. El ejercicio ya terminó. Les presento otro ejercicio para ir cerrando esto. Es el ejercicio número 3 y aquí está la ecuación. Entonces comenzamos a trabajarla. En primer lugar, si se dan cuenta, tenemos que decir cuánto vale D, cuánto vale E y cuánto vale F, que es sencillo. D toma el valor de menos 10, E toma el valor de 4 y F toma el valor de 34. Posteriormente, observamos el orden, ¿se acuerdan? Comencemos con las etapas. Verificar el orden con respecto de la variable al cuadrado. La variable al cuadrado comienza con y cuadrada. Significa que en siguiente lugar debe de estar lo relacionado con y. Eso quiere decir que hay un reacomodo. X menos x se cambia de lugar conservando su signo porque no se fue al lado derecho de la igualdad. Entonces, esto quedaría así. Y cuadrada más 4y. Observen que 10x continúa y luego más 34. Estando así las cosas, ahora sí, despejamos el 10x y el 34. Ya se dieron cuenta la razón del despeje. El 10x, observen, es negativo y va a pasar positivo. Sí, aquí está. 10x va a pasar para el otro lado sumando porque está restando. Y 34 va a pasar para el otro lado restando porque está sumando. Ya se tiene ahí entonces el proceso. ¿Qué continúa? Lado izquierdo tenemos un binomio, ¿se acuerdan? Hay que transformarlo a trinomio cuadrado perfecto. Ya vieron qué término se agrega y esto es siempre b cuadrada sobre 4. En este caso, ¿cuánto vale b? El número que multiplica a la variable y es positivo. El valor de b va a ser igual a 4. Entonces, agregamos. En este caso, 4 al cuadrado es 16 y 16 entre 4. El número que debemos de agregar a ambos lados de la igualdad es el 4. Y lo agregamos, parte izquierda queda y cuadrada más 4y más 4. Parte derecha queda 10x menos 34 más 4. ¿Se acuerdan que continúa? Hacer esta operación, menos 34 más 4. No es complicada, si se dan cuenta va a ser el signo del número más grande es menos, el resultado va a ser negativo y luego 34 menos 4 ya se trabajan con la respectiva resta. Entonces quedaría de esta forma. Hasta ahí vamos. Parte izquierda, ya vieron, tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Ahora lo que hay que hacer es transformarlo al cuadrado de un binomio. Siempre las etapas van a ser las mismas. Para hacer la transformación es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Raíz cuadrada de y cuadrada. ¿Ya se acordaron? Así es como se realiza. Signo del segundo término del trinomio, en este caso el signo va a ser positivo, y raíz cuadrada del tercer término del trinomio. ¿Cómo quedará entonces? Raíz cuadrada de y cuadrada es y, signo del segundo término es positivo y raíz cuadrada de 4 es 2. Ahí tenemos la parte izquierda. Nos concentramos a la parte derecha.
Ahora sería relacionarlo con esta ecuación. ¿Por qué con esta ecuación? Porque en la parte izquierda ha resultado y más 2 elevado al cuadrado. ¿Ya vieron que es del tipo y menos k elevado al cuadrado? En la parte derecha, obsérvenlo con mucho cuidado. Aquí hay un signo positivo, es decir, un signo que no se ha escrito es positivo. Por eso aquí debe de ser 4p por x menos h. Les decía anteriormente, si aquí el signo fuera negativo, necesariamente aquí la deberíamos de relacionar con menos 4p, x menos h. Teniendo esta relación, nos concentramos a esta parte fundamental. Ya observaron de qué se trata, cuál es la idea para que podamos realizar la factorización por el factor común. Entonces nos concentramos a esto, x. Si se acuerdan, les he mencionado esto, nos preguntamos, ¿quién debe de escribirse aquí para que multiplicado por x resulte 10x? La situación no es complicada, el número debe de ser 10. La siguiente parte que hay que responder es, ¿qué signo se debe de colocar aquí para que con el signo positivo aquí en 10 me dé negativo? ¿Qué signo? Es obvio que si coloco positivo, pues no, más por más va a ser más, y aquí el signo debe de ser menos. No hay de otra, el signo debe de ser negativo, porque menos por más va a ser igual a menos. Entonces el signo es negativo. La siguiente parte, ¿qué número debo de colocar en este lugar para que multiplicado por 10 me dé 30? ¿Ya vieron qué fácil? El número colocado aquí, pues no hay de otra, debe de ser 3. Y entonces, del lado derecho, la transformación ha quedado como 10 que multiplica a x menos 3. Se hizo una factorización. Observen que podemos comprobarlo de esta manera. 10 por x va a ser igual a 10x y 10 por menos 3 es menos 30. Sí, así está. El ejercicio ha concluido. La ecuación finalmente es y más 2 al cuadrado es igual a 10 que multiplica a x menos 3. Ya tenemos el ejercicio que concluyó. Simplemente, y por última parte, verifiquemos los 4 elementos básicos cuando tenemos la parábola en su ecuación ordinaria. Acuérdense, si nos pidieran hacer un trazo de esta parábola con sus elementos, ya lo hemos hecho antes. Por el momento decimos los elementos generales. Esta es una parábola que va a ser horizontal, sí, porque miren, es del tipo y elevado al cuadrado. ¿Hacia dónde abre? Signo positivo, abre hacia la derecha. ¿El vértice cuál es? Pues x aquí tiene menos 3, pues ahora va a aparecer como más 3. Y tiene más 2, ahora va a aparecer como menos 2, ya tenemos el vértice. Y el lado recto, si se dan cuenta, tiene el valor de 10. Sí, el ejercicio ya se terminó. Así es como se transforma una ecuación general a ecuación ordinaria. No se queden con dudas. Repasen el video. Si tienen algunas dudas todavía, busquen información que pueda resolver esas dudas. En caso que continúen, escríbanme. Estaré atento de alguna situación. Por el momento sería todo. Así termina esta clase. Cuídense mucho. Hasta pronto.